lo que es el mediastino, ¿no? Ya saben en qué parte se encuentra el corazón. En el caso de que no se acuerden muy bien, les voy a dar un repaso rápido, ¿sí? Sabemos que el mediastino vamos a tener dos mediastinos, se va a dividir en dos, un mediastino superior y un mediastino inferior. El mediastino inferior se va a dividir en un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior, como ven en la imagen de acá. A ver. Aquí está el mediastino anterior, el mediastino medio, el mediastino posterior, en el cual el corazón va a encontrarse dentro del mediastino medio, recubierto por lo que va a ser la, donde va a estar recubierto por un saco como tal, lo cual conocemos como pericardio, lo cual va a estar constituido como pericardio seroso y fibroso, ¿no? Eso es como que un breve repaso de lo que ustedes ya vieron. Ahora comencemos directamente con el corazón. El corazón va a tener una forma de cono como tal, invertido, en el cual vamos a tener tres caras, tres bordes, una base y un vértice. En algunos libros dicen que no son tres caras, sino que son dos caras. Y algunos ya sí dicen que son las tres caras. Eso ya depende de cómo su docente o su doctor les haya explicado. Con eso guíense. Entonces, aquí tenemos el corazón. Como pueden ver, aquí tiene la forma del cono como tal. El cual, acá tenemos la parte de abajo del vértice, también conocido como ápex, el cual está constituido mayormente por el ventrículo izquierdo. Y la parte de la base que se encuentra a este nivel, pero en la parte posterior. Va a tener tres bordes, como pueden ver tiene una forma de triángulo como tal, entonces ahí están los bordes. Vamos a repasar rápido los que son las caras. Las caras van a tener diferentes nombres. Primero vamos a ver la cara esternocostal, la cual es como que ven el corazón de frente, cortan el cadáver o lo que sea que estén haciendo y la van a encontrar ahí. Dentro de esta cara anterior, o esta cara esternocostal, la podemos dividir en dos partes, una parte inferior y una parte superior. En la parte inferior lo que vamos a tener es el surco interventricular anterior, en el cual vamos a encontrar la arteria interventricular anterior como tal, ¿ya? Que es rama de la arteria coronaria izquierda, pero eso ya es más adelante. En la parte superior vamos a tener la emergencia de los grandes vasos. En la parte anterior de esta parte de acá, de la parte superior, vamos a encontrar primero el tronco pulmonar. Y más atrás de este vamos a encontrar la arteria aorta, o la arteria aorta ascendente. Y a un lado vamos a tener parte de lo que va a ser la aurícula derecha. Aquí vemos la orejuela, y que después vamos a hablar de esto cuando veamos configuración interna mejor. Quitando todos los grandes vasos, aquí podemos ver lo que les estaba diciendo. Tenemos el tronco pulmonar que va a estar en la parte anterior y el tronco aórtico que va a estar, les digo, la arteria aorta ascendente que va a estar en una vista posterior en comparación a la arteria pulmonar. Y aquí a los lados pueden ver que está saliendo de la aorta ascendente la arteria coronaria tanto izquierda como derecha. Una pregunta que usualmente le suelen hacer es, ¿cuál es la primera rama de la aorta? Entonces uno siempre se confunde diciendo que es el tronco bracocefálico. No, las primeras ramas de la aorta son las arterias coronarias. Cuidado, se confunden en eso, es muy importante. Viendo esta misma vista, podemos encontrar aquí lo que les decía, parte de la aurícula, que es todo esto de acá, que viene en una vista anatómica, es lo que sería esto. Entonces ya saben, la cara externocostal del corazón vamos a tener que tiene una parte inferior y una parte superior, la cual la parte inferior, lo más importante que vamos a tener es el surco interventricular, por el cual va a pasar la arteria interventricular anterior, y a su costado esta vena que ven acá, que es la vena interventricular anterior también. ¿Ok? Después tenemos una cara posterior o una cara diafragmática, la cual en esta vista se ve mejor. Vamos a tener un surco interventricular posterior. Como ya vimos en la cara esternocostal, vamos a tener un surco interventricular anterior. Acá vamos a tener el surco interventricular posterior. A su vez, también vamos a tener en esta parte acá, esta gran vena, que es conocida como la vena magna, o el seno coronario, el cual va a llevar toda la sangre, va a recoger toda la sangre desoxigenada del corazón y la va a llevar a la aurícula derecha. ¿Ok? Ahora, con los que yo decía que tenía una tercera cara o que no tenía una tercera cara. A este nivel de aquí vamos a encontrar la cara lateral. Esta raya que estoy pintando acá, uy, estoy pintando de rojo, creo que no se ve. ¿Ves? En esta parte de acá que estoy pintando de azul, morado, no sé qué es esto, vamos a encontrar la cara lateral izquierda. Pero
Esto se ve normalmente cuando realmente el corazón está en contracción. Entonces, por eso algunos autores suelen decir que esta cara lateral izquierda no es una cara como tal, sino un borde. Por eso es aquí yo le digo que tomen en base lo que su docente les haya dicho en clases. Después de esto, tenemos la base del corazón. La base del corazón se encuentra justo por encima de la cara diafragmática y va a ser esta parte de acá. Entonces, ¿qué comprende como tal la base del corazón? Vamos a encontrar lo que son las venas que van a llegar al corazón. Tanto la vena cava superior y la vena cava inferior. Junto también a las venas pulmonares, que estaban de los pulmones del corazón, y estas son las que llevan la sangre oxigenada. Acuérdense que no todas las venas llevan sangre desoxigenada, debido a que las venas pulmonares llevan lo que es sangre oxigenada. Entonces, ya saben que el corazón tiene tres caras, tiene los tres bordes, tiene el- la base y tiene el vértice. El vértice, como yo les dije, es esta parte de acá, también conocido como ápex, que es constituido por el ventrículo izquierdo como tal, y este se va a encontrar en la línea paraclavicular a nivel del quinto espacio intercostal. Este es lo que usualmente le suelen también preguntar. ¿A qué nivel encontramos el ápex? Esto le va a servir más adelante también en materias como semiología, pero por el momento es lo que necesitan saber. Ahora, ¿alguna pregunta como tal en la descripción del corazón? No, perfecto. Entonces ya saben, tres caras, tres bordes, una base y un vértice. Ahora vamos a la configuración interna. En la configuración interna vamos a comenzar con el ventrículo derecho. Antes de esto, nosotros ya sabemos, ya tenemos el conocimiento que el corazón va a tener cuatro cámaras o cuatro cavidades, que van a ser dos ventrículos y dos aurículas. Los ventrículos izquierdo y derecho y las aurículas izquierda y derecha. Estas aurículas y ventrículos van a estar interconectados entre sí. La aurícula derecha con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. No se pueden interconectar entre aurículas y ventrículos. Si está conectado, eso ya es patología como tal. Entonces, una vez dicho esto, vamos a empezar a hablar con lo que es el ventrículo derecho. Dentro del ventrículo derecho vamos a encontrar pocas, pocas cosas, la verdad. Vamos a encontrar los músculos papilares de primero, segundo y de tercer orden. ¿Cuál es la diferencia entre los músculos papilares de primer, segundo y tercer orden? El músculo de primer orden o las columnas carnosas o músculos papilares de primer orden van a ser lo que tienen una base y un vértice. La base va a estar adherida a lo que es la pared del corazón, como pueden ver aquí. Este músculo papilar es el primer orden, que aquí está unido, o su base está unida a la pared del corazón, y su vértice va a salir lo que son las cuerdas tendinosas. ¿Ok? Los músculos de segundo orden, es lo que tenemos, un ejemplo es el que está acá. Los músculos de segundo orden no van a estar conectados con los que van a ser las cuerdas tendinosas. Estas van a interconectarse entre las paredes del ventrículo. Un ejemplo de lo que tenemos acá es la banda moderadora. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia anatómica de esta banda moderadora? Que por esta banda moderadora va a pasar la rama derecha de las de His. ¿Ok? Y por aquí arriba también vamos a tener el espolón de Wolf, que es otro ejemplo de músculo papilar o columna carnosa de segundo orden. ¿Y cuál va a ser las columnas o músculos papilares de tercer orden? Son estas como especie de tallados que vamos a encontrar en las paredes del ventrículo. Su importancia como tal de estos músculos de tercer orden va a ser que ayuda el flujo sanguíneo y evita que la sangre se coagule en el ventrículo, porque después se forma una trombosis y eso puede tapar alguna arteria más pequeña. Entonces acá, lo que decía, músculo de primer orden que está conectado a las cuerdas tendinosas, estas cuerdas tendinosas van a adherirse a lo que va a ser la valva como tal,
que ya les voy a decir más adelante cómo se divide. Músculo de segundo orden, la banda moderadora, y músculo de tercer orden, que son estos como tallos o cosas que están en las paredes del ventrículo. El ventrículo como tal no tiene mucha ciencia, ningún problema, ¿ok? Ahora, vamos con el orificio aurículo-ventricular. Como dice su nombre, el orificio aurículo-ventricular es el que va a estar conectando la aurícula con el ventrículo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que pasar para que la sangre que va de la aurícula al ventrículo no se regrese? No haya una regurgitación como tal. Aquí es donde va a entrar en juego lo que son las valvas. Entonces, sabemos que tenemos una válvula tricuspidia del lado derecho y una válvula mitral del lado izquierdo. ¿Tricuspidia por qué? Porque va a estar dada por tres válvulas, como tal. Y la mitral es dos, que es uno y dos, una anterior y una posterior. En la derecha vamos a encontrar una anterior, una posterior y una septal. ¿Ok? Ahora, dentro del agujero auriculoventricular tenemos la válvula en la cual va a estar rodeada por este anillo. Las válvulas van a tener un vértice, que es la parte de acá, y una base. La base es la que va a estar adherido a este anillo, y el vértice como tal, el que va a estar adherido a los que van a ser las cuerdas tendinosas. ¿Ok? Ahora, hablando de las cuerdas tendinosas como tal, yo les dije que iba a haber las cuerdas tendinosas que van a estar unidas a los músculos papilares de primer orden, pero estas a su vez también van a tener un orden. Vamos a tener una, una cuerda tendinosa primaria, una secundaria y una terciaria. La primaria es la que va a estar directamente unida a lo que va a ser el vértice de la válvula. La secundaria es la que va a estar a lo largo de la válvula como tal, y la terciaria es la que va a estar unido al anillo fibroso y también en lo que va a ser la parte de la válvula como tal. ¿Ok? Primer, segundo, tercer orden, primario, secundario y terciario. Ahora, ¿qué pasa cuando el corazón se contrae o la fase de la sístole? El corazón expulsa la sangre a los diferentes vasos grandes. Ahora, ¿a dónde van a ir esto? Si es del ventrículo izquierdo, va a ir a la arteria aorta y del derecho va a ir al tronco pulmonar. Asimismo como lo que son la válvula auriculoventricular, estas también van a tener unas válvulas para evitar la regurgitación. Vamos a tener la pulmonar y la aórtica. Ahora, con los que yo les dije antes, podemos nosotros saber que este es el tronco pulmonar porque está anterior y este es el aórtico porque está posterior. Las válvulas que vamos a encontrar en el tronco pulmonar va a ser una anterior y dos posteriores. Y del aórtico va a ser dos anteriores y una posterior. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos mejor las válvulas. Como se dan cuenta, estas válvulas tienen esta forma de cuenco, lo cual va a hacer que cuando la sangre salga eyectada por el ventrículo izquierdo, esta es la válvula aórtica, no toda la sangre llega al callado de la aorta y se va, sino que parte de la sangre regresa. Ahora, ¿qué pasa con esa sangre que regresa? ¿Se va a quedar ahí? No. En la parte de las válvulas aórticas vamos a tener estos cuencos que yo le dije que se llaman los senos de Valsalva. Dentro de los senos de Valsalva se va a acumular la sangre y esta va a ser llevada por medio de estos orificios que van a ser el origen de las arterias coronarias, tanto izquierdas como derechas. Ahora, para que estas válvulas no se regresen para atrás, tienen estos pequeños como nódulos. Los nódulos de que se encuentran en el tronco pulmonar van a ser los nódulos de Morgagni, y los que se encuentran a nivel de la aorta van a ser los nódulos de Arancio. Entonces tenemos tronco pulmonar, Morgagni y tronco aórtico, Arancio.
Como yo les dije, la sangre sale y regresa, y lo que regresa se van a estos senos de Valsalva, los cuales van a llevar la sangre a lo que van a ser sus respectivos arterias coronarias, tanto izquierda como derecha. Ahora vamos a hablar de los atrios. Atrios, o también llamados aurículas. Ahora último se le dicen atrios. Es más, yo les recomiendo que a sus doctores díganle atrio, no le digan aurícula. Aurícula se le decía antes, pero su verdadero nombre es atrio. Dentro de los atrios vamos a tener un atrio derecho y un atrio izquierdo, que esto te lo voy a decir mejor más adelante. También tenemos un ventrículo derecho, que es lo que ya les dije, que esto va a estar conectado con el atrio derecho. El atrio derecho, aquí está, para su descripción tenemos que hacerlo como si fuera una forma de cubo. ¿Cuántas caras tiene un cubo? Va a tener 6 caras. Vamos a tener una cara anterior, una posterior, una superior, una inferior, una interna y una externa. En la cara externa como tal, vamos a tener estos músculos de aquí, que son los músculos pectíneos, que cumplen la misma función que los músculos papilares de tercer orden de los ventrículos. Nada más evitar que la sangre se coagule. En la cara posterior, que sería la cara que encontramos acá, aquí vamos a encontrar esta pequeña prominencia, la cual va a ser la crista terminal. Aquí va a estar desembocando la vena cava superior y la vena cava inferior. Y dentro de estas cristas terminales vamos a tener un nódulo también, el cual hace que la sangre que venga de la vena cava superior y la vena cava inferior no se choquen, sino que circulen. La vena cava superior por la izquierda, la vena cava inferior por la derecha, y viceversa. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta crista terminalis como tal? Que en el tercio superior de acá, más o menos estaría de este lado, vamos a encontrar el nódulo sinusal, o el nódulo sinoatrial, ¿ok? O el nódulo Katy-Flack, que es el principal marcapasos del corazón. Esto es muy importante porque se lo suele siempre preguntar, en todos los semestres lo preguntan. Este es el que va a llevar el ritmo de latidos o la frecuencia en la cual el corazón se va a contraer. Entonces ya hemos descrito dos caras, tanto la externa como la posterior. La cara anterior, lo que vamos a tener simplemente es el orificio en el cual se va a comunicar el atrio con el ventrículo. Disculpen. Ahora, en la cara interna, que es la cara que vemos acá, que es la cara que podemos presenciar mejor aquí, vamos a encontrar esta de aquí, que es la fosa oval. La fosa oval, a nivel embriológico, antes esto se llamaba agujero oval. ¿Por qué? Porque las aurículas entre sí estaban conectadas, debido a que la sangre oxigenada llegaba por las arterias umbilicales. No es que el corazón tenía que oxigenar todo el cuerpo, sino que las arterias umbilicales eran las que traían el oxígeno y los nutrientes al órgano. Entonces, una vez que ya se empieza a desarrollar normalmente, ya nace este agujero oval, se cierra y forma lo que es la fosa oval, que está rodeada por un anillo de Bunsen. Así se llama, anillo de Bunsen. Si esto está abierto, va a traer problemas más adelante. Entonces, tenemos la cara interna, cara anterior, cara posterior y cara externa. En la cara superior, lo único que vamos a tener es la desembocadura de la vena cava superior. En la inferior va a desembocar tanto la vena cava inferior como la vena magna o el seno coronario. ¿Cuál es la importancia de esto? La vena cava inferior va a tener una válvula, no una válvula como tal, porque es muy pequeña, entonces realmente no actúa tanto en la regurgitación. Pero, y, la, y, la, y el seno coronario también va a tener una válvula. Esta va a ser la válvula de Tevesio y esta va a ser la válvula de Eustaquio. Entonces, la vena cava inferior va a tener su válvula que va a ser de Eustaquio y la válvula o el seno coronario va a tener una válvula que es el de Tevesio. Ahora, como pueden ver en esta parte acá, la válvula de Eustaquio va a tener una prolongación.
esta va a ser la banda moderadora. Entonces, ¿para qué me sirve saber todo esto? Debido a que estas tres estructuras forman un triángulo, que es conocido como el triángulo de Koch. Ahora, ¿para qué me importa a mí saber el triángulo de Koch? El triángulo de Koch es importante para saber dónde vamos a encontrar el nódulo atrioventricular o el nódulo de Ashok-Tavara. Entonces ya saben, triángulo de Koch, nódulo de Ashok-Tavara. El nódulo de Ashok-Tavara se va a encontrar justo en este triángulo y esto va a recibir las fibras nerviosas de lo que va a ser el nódulo sinusal. Eso con la aurícula derecha. ¿Alguna duda con respecto de la aurícula derecha? ¿No? No se olviden, el triángulo de Koch se lo suelen preguntar bastante. Válvula de Eustaquio, válvula de Tevesio y el tendón de Todaro. Estos tres forman los límites del triángulo de Koch, donde vamos a encontrar el nódulo de Ashok-Tavara o el nódulo atrioventricular o el sinoventricular. ¿Ok? ¿Está ahí alguna duda? ¿No? Bueno, aquí es lo que yo les decía. Aquí vamos a tener una cara interna, que es la fosa oval, con su anillo de Busens, que es lo que está rodeando. La pared anterior, lo único que vamos a tener es la válvula tricuspidia. El posterior vamos a encontrar el tubérculo, que va a hacer que la sangre no se mezcle o no haya turbulencia sanguínea como tal de la vena cava superior y la vena cava inferior. Y ahí está el nódulo sinusal que está en el tercio superior de la cresta terminalis. Y la cara externa simplemente son los músculos pectíneos. Ahora, el atrio izquierdo, también para su descripción, se había dicho que tenía 6 caras, pero realmente no se escriben 6 caras como tal, debido a que este va a tener menos elementos que el atrio derecho. El atrio izquierdo como tal solo va a tener la desembocadura en la cara externa y superior de las venas pulmonares, las cuales llevan sangre oxigenada al corazón. Y en su cara interna, que es la parte de acá, es lo que vamos a tener mismo de la fosa oval. ¿Ok? Ahora, el atrio derecho se va a comunicar al ventrículo izquierdo y a este nivel, entre estas dos uniones, vamos a encontrar la válvula mitral. ¿Qué característica tiene diferente el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho? Que el ventrículo izquierdo carece de músculo de segundo orden. No tiene columna carnosa de segundo orden, no tiene músculo papilar de segundo orden. Aquí solo van a tener el músculo de primer orden y los de tercer orden. ¿Ok? Los músculos de primer orden van a tener cuerdas tendinosas anteriores y las posteriores. Entonces, ¿cómo se van a llamar estos músculos de primer orden? Músculo de primer orden posterior, músculo de primer orden anterior. A ver, ahí está. Los músculos papilares o las columnas carnosas del ventrículo derecho van a ser anterior, las de acá, si ven, estas son las posteriores, y este pequeño músculo de primer orden va a ser el músculo opilar septal, también conocido como el músculo enano de Lancisi. Como yo les dije, dentro de las válvulas tricuspidias vamos a tener una anterior, una posterior y una septal. Cada uno de estos músculos papilares van a abrir cada una de estas partes de la válvula. Entonces tenemos músculo papilar de primer orden anterior, músculo papilar de primer orden posterior y el músculo de primer orden septal o músculo del nano de Lancisi. Ok. Y aquí tenemos un pequeño gráfico del sistema cardionector. El corazón como tal no necesita de que el cerebro le mande instrucciones en qué momento latir. No es que nosotros decimos empieza a latir y ya, y nos podemos parar el corazón, sino que el corazón se estimula a él mismo. ¿Cómo se va a estimular? Las órdenes las va a mandar
el nódulo de Kirchhoff o el nódulo sinusal, que es lo que ya les dije, que se encontraba en el tercio superior de la cresta terminal, en el atrio derecho. Este va a ser el nódulo sinusal, el cual va a alzar algunas fibras, una anterior, una media y una posterior. Y todas estas fibras van a llegar a este nódulo de acá, que es la Schoch-Tavara, que se va a encontrar dentro del triángulo de Koch. ¿Por quién estaban los límites del triángulo de Koch? Por la válvula de Eustaquio, la válvula de Tevesio y el tendón de Todaro, que el tendón de Todaro es simplemente una prolongación de la válvula de Eustaquio. Acuérdense, Eustaquio, vena cava inferior, Tevesio, seno coronario. Entonces, las fibras o los mensajes sensitivos que mande el nódulo sinusal va a llegar al nódulo atrioventricular o el de Schoch-Tavara. Este, a su vez, va a llegar a este nódulo de acá, que es el nódulo interventricular. Aquí realmente esto se llama el haz de His, que el haz de His se va a separar en una rama izquierda y en una rama derecha. La rama derecha, como pueden ver, esta rama de acá, es lo que va a estar dentro de la banda moderadora, que era el músculo papilar de segundo orden, y la rama izquierda que simplemente va a seguir. Esto van a tener unas pequeñas neuronas terminales que van a ser las fibras de Purkinje. ¿Ok? ¿Cuál es en sí la utilidad de esto? Frenar los impulsos nerviosos del nódulo sinusal. Si el nódulo sinusal manda un impulso de 100, de acá va a bajar a 80, el haz de His va a bajar a 60 y al final tenemos el pulso normal del corazón o la frecuencia cardíaca normal. Ahora, no solo los ventrículos se contraen, los ventrículos se contraen en la sístole, en la fase sistólica, pero las aurículas también se contraen, pero ellas se contraen en la diástole. Entonces, dentro del mismo nódulo sinusal vamos a encontrar esta pequeña rama de acá, que pueden ver que se va al atrio izquierdo, que esta es la rama de Bachmann. ¿Ok? Entonces, tenemos el sistema cardionector que está dado por el nódulo sinusal, en la cual va a dar una pequeña rama a la aurícula izquierda, que va a ser el fascículo de Bachmann. Va a dar tres ramas, una anterior, una media y una posterior, que van a llegar al nódulo de Ashok-Tavara o el atrio ventricular, y esta a su vez va a llegar a lo que es el haz de His. El haz de His va a tener dos ramas, una izquierda que va a ir al ventrículo izquierdo y una rama derecha que va a ir al ventrículo derecho. La rama derecha va a pasar por la banda moderadora. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, estoy quieto. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que quieran decir? Esto es en sí lo que me dijeron que ustedes tenían lección y que querían un repaso de justamente estos temas. Si alguien tiene alguna duda, quiere que le despeje algo, me pueden decir. O si no, pueden irse a estudiar y que tengan mucha suerte el día de mañana. Dale, gracias. Ok, suerte mañana. Cuídense.